Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Hoy dedicaremos gran parte del programa a comentar la entrevista que este lunes publica en exclusiva The Objective al comisario Villarejo, una entrevista en la que él mismo asegura instaló un sistema de escuchas en las saunas del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, un material que supuestamente luego se habría usado para extorsionar a políticos y empresarios. Para hablar de ello y también de la dimisión del fiscal general del Estado, hoy contamos con nuestros compañeros Antonio Rodríguez, Carlos Dávila y Pelayo Barro. Bien, como digo, vamos a empezar el programa comentando esa interesante entrevista que este lunes publicamos en The Objective al comisario Villarejo, donde detalla que colaboró durante durante unos 10 años con Sabiniano Gómez, grabando relaciones sexuales supuestamente a empresarios y políticos, un material que luego habría sido usado supuestamente para extorsionar a políticos y empresarios. Pelayo, cuéntanos un poco esa entrevista, que cuenta con lo novedoso, lo más destacable. Sí, pues lo primero que hay que comentar de esta entrevista es que esto es un paso más en conocer un poco cómo funcionaban, cómo operaban, digamos, las cloacas policiales con las saunas del padre de Begoña Gómez, ¿no? Ya conocíamos pues la denuncia, por ejemplo, que había hecho el comisario El Gordo, el famoso El Gordo, le había confesado esto mismo al líder de Manos Limpias, del sindicato Manos Limpias, cómo habían organizado esta operativa para grabar a gente y cómo Sabiniano, el padre de Begoña Gómez, había participado y había dado su visto bueno a todo esto, ¿no? Ahora lo que conocemos, esta versión que he dicho, la publica The Objective hace ya unos meses, y ahora conocemos la otra parte, que es la de la operativa y la que la hace el propio Villarejo. Entonces, Villarejo nos explica con bastante detalle pues cómo se instalaban ese tipo de cámaras, esos micrófonos, para qué se utilizaban, ¿no? Qué tipo de perfiles, porque evidentemente no se dan nombres e identidades, pero sí más o menos uno puede intuir por dónde van los tiros, ¿no? Porque uno de los principales objetivos era conseguir chantajear a gente para que se convirtiera en, digamos, en confidente de la policía. Pero claro, ¿y quién encargaba este material? Alguien debería de decir a Sabiniano, oye, necesito que grabéis a estos personajes, ¿no? Pero ¿quién daba esa orden? Sabiniano, en esencia, lo que hacía era permitir que en el local que él gestionaba, pues se instalara una serie de cámaras, de sistemas y demás, y que ellos pudieran usarlo cuando querían. Claro, y hay que tener en cuenta que la fórmula, el método que utilizaba siempre Villarejo era este. O grababa, o ponía cámaras, etcétera. A mí me parece, y este es el dato, a mí me parece que hay una complicidad entre Sabiniano y el propio Villarejo. Esto no se hace sin que el propietario te deje entrar en la casa. Sin duda. Eso es, por lo tanto, ahí es muy importante. Y segunda conclusión que yo hago, así también un poquito precipitada, es que yo creo que hay más. Que tiene que haber más, porque la entrega que habéis hecho en este periódico me parece decisiva para saber cómo funcionaban eso. Y ahora sabremos cómo funcionaba también Sabiniano, ¿no? Supuestamente el Villarejo dice que la relación con Sabiniano se remonta a 2006-2007, creo que comenta en la entrevista, y no solo lo relaciona con políticos del PSOE, también del PP, ¿no? O sea que esto sería como, aquí entra ya todo, y del PNV, todo el mundo. Porque en un cierto momento habla del PNV, no ahora, sino antes. Y termina justamente cuando Pedro Sánchez llega al PSOE. Es un claro indicio de cómo sube la figura de Pedro Sánchez en un momento, y ahí se termina esa colaboración. Y yo creo que el tema de las saunas siempre ha estado en esa penumbra, en esa nebulosa, cercando a Pedro Sánchez, y nos consta, porque así lo han dicho varios fontaneros y fontaneras, había honda preocupación en el equipo de Sánchez con lo que se pudiera saber del tema de las saunas y esos vídeos, esos audios que nadie ha visto todavía, pero seguramente algunas personas sí que tienen conocimiento de ello. Que terminarán por saberse, ¿no te parece? Pues habrá que ver si sale de las cloacas todo ese material.
Hay un detalle muy interesante que podemos hacernos un poco la idea de la relación de estos negocios con la carrera política de Pedro Sánchez, que es fijarnos en 2 fechas muy concretas. En 2006, Sabiniano Gómez se desvincula, él personalmente, desvincula su nombre de los negocios sexuales, de las saunas, de los prostíbulos y demás. Las saunas, la sociedad que gestiona las saunas pasa a estar gestionada y quienes dan la cara en el registro mercantil, entre otras cosas, son sus hermanos, Conrado y José Enrique. Fundamentalmente Conrado. Efectivamente. En 2006 desaparece Sabiniano, pero es que en 2006 es cuando Pedro Sánchez llega a la política más baja, cuando llega al Ayuntamiento de Madrid y cuando entra a formar parte un poco de la política y conoce a Begoña. Ahí empiezan, ahí es cuando ellos lo tienen, cuando conoce a Begoña, cuando se casan. En 2013 es un momento fundamental porque es cuando Pedro Sánchez toma la decisión de presentarse a las primarias, que serán en 2014. En 2013, con un PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba muy debilitado y demás, se sabe que se va a abrir la sucesión y que él puede optar a eso. En ese momento... Y hace todas las trampas posibles. Hace todas las trampas posibles. Bueno, pues en ese momento, en ese 2013, cuando Sánchez decide dar el salto a primera línea, la familia de Begoña Gómez se desvincula entre comillas de todos los negocios sexuales y pone a un testaferro al frente. Es decir, podemos ver cómo en 2006 y 2013 se producen 2 hitos fundamentales. ¿Testaferro que es el hermano, que es el tío? No, en 2013 ya el testaferro es una persona externa. Sí, pero el tío sigue allí metido. El tío sigue por allí todavía... funcionando. Pero quien da la cara legalmente, digamos, es otra persona. Eso. Vamos a escuchar un mini resumen, lo más importante o lo más destacado de la entrevista de Villarejo y ahora seguimos comentando. Sabiniano Gómez permitió que se instalaran esas cámaras dentro de la sauna para que se grabase a estas personas a las que la inteligencia le estaba siguiendo, manteniendo relaciones sexuales con hombres, con niños, ¿con quién? Bueno, fundamentalmente eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileños. Vamos. La autorización no solamente era el propio Sabiniano, no olvidemos, era de todos sus hermanos que estaban todos en el ajo, digamos, porque si no, no habría sido posible. Bien, pues ya lo han escuchado, esta es una de las partes más delicadas de la entrevista. Por un lado, queda claro que esas saunas no eran saunas de relax, eran prostíbulos. Y por otra parte, el mismo Villarejo asegura que en esos encuentros había menores. Él habla directamente de Eso es muy importante. Eso es muy importante porque, claro, la existencia de menores, que habla de menores marroquíes y menores brasileños, me parece. Es decir, la existencia de menores ya es un delito. Aquí ya estamos hablando de un delito. El prostíbulo y tal nos puede, moralmente, nos repugna todo lo que digamos por desprecio a las mujeres, todo lo que digamos. Pero aquí se produce un delito. Y yo creo que ahí tiene que aclararlo, porque si no, también va a cargar él con el delito, ¿no? Claro. Efectivamente. Por eso yo digo que él se está guardando cosas. Claro. Y estas grabaciones, ¿quién las tiene ahora? ¿Las sigue teniendo Villarejo? ¿Las tiene el PSOE? ¿Las tiene el gobierno? Bueno, ¿Esto donde... según el testimonio de Dolcet, el empresario que es uno de los que forman parte de las supuestas fontanería del PSOE, él mismo dice que lo entregó a Ferraz y Ferraz se lo quedó. Eso es lo que nos consta. No sé, Pelayo, ¿tú sabes un poco más de esto? Sí, es que hay un poco también de confusión en torno a qué tipo de material tenía Villarejo, porque por una parte hay unas cintas en las que Villarejo habla con gente involucrada en esta operativa, en la que es un audio, digamos, son audios en los que se habla de cómo se usaba esto, se dan nombres, se dan ciertas cosas, y luego está el tema de las cintas, las propias cintas de vídeo que se grababan en las saunas. Entonces, las cintas existen, las de audio, y esas son las que entrega Dolcet en Ferraz el año pasado, coincidiendo con los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez y demás. Bueno, pues ahí digamos que consiguen que, esto lo ha contado precisamente Dolcet, consiguen que le reciba el PSOE y de ahí les dan pues las cintas de las saunas y demás. Las cintas de vídeo, Villarejo dice que no sabe dónde están, que existen,
No hay por qué no creer. podemos saber si Porque nos no hay dice por la qué- verdad no hay o por qué creer. efectivamente no sabemos si están en Porque guardas. él dice en la entrevista que cuando a él le detienen en el 17, la policía se incauta de todo el material y ese material no se le ha devuelto. Y que, pese a sus reiteradas peticiones de que le devuelvan todo ello, no lo ha recibido. Con lo cual, para él es una sorpresa que Dolcet, unos años después, diga que le llegaron a sus manos cierto material de él y que se lo entregó al PSOE. Eso para Villarejo era desconocido hasta la confesión de Dolcet. Pero fíjate, yo creo que eso es una mentira. Eso de decir que le han quitado todo y que él no tiene copia, a mí no me cuadra en Villarejo. Yo con Villarejo, cuando yo era director de la Gaceta, tuve dos reuniones. Vino a verme dos veces y yo le dije, me estás grabando. Sé que me estás grabando. No, mira el teléfono y tal. Digo, pero me estás grabando con una uña. Tendrás que ir a por una uña con lo que me estás grabando. Por tanto, no te voy a decir nada. Y entonces me dice, no, solamente quiero decirte una cosa. Vengo a ofrecerte información por protección informativa. Tú me das la protección informativa y yo te doy la información. Y le dije, pues mira, aquí está la directora adjunta, vete por esta puerta y se fue. Pero fue por 2 veces. Y entonces yo lo que vi perfectamente es que estaba grabando en el primer momento. Es decir, no me cuadra que en un personaje como, no sé a vosotros, que no sé, que no haga una copia de un tema tan delicado como este, ¿no? Pues estaremos muy atentos porque además hay una segunda entrega, así que bueno, a ver lo que cuenta. Espero con pasión. Esperamos con mucha atención esa segunda entrega y cambiamos de asunto porque este fin de semana ha sido noticia ese supuesto encuentro en 2018 entre Pedro Sánchez Cerdán y Otegi en Bilbao, en un caserío, un encuentro que habría sido para pactar la moción de censura contra Rajoy. Esta información ha sido desmentida tanto por Pedro Sánchez como por Otegi. Bueno, no sé, opiniones en la mesa. ¿Qué opináis? De entrada yo quiero decir una cosa. Todos los actores de estos son unos mentirosos crónicos, lo cual quiere decir que pueden mentir unos a otros con toda claridad. Este es un tema grave. Este es un tema grave que forma parte, lo decíamos antes de empezar el programa, forma parte de todas las estrategias que están moviendo en estos momentos, porque cara al jueves, que yo no sé qué día del mes 27 de noviembre. 27 y 28, jueves y viernes, lo que hay es una preparación, porque los que van a ir a la cárcel, hoy le hemos cogido, he visto a Ábalos diciendo, tengo miedo de ir a la cárcel, sí que tengo miedo de ir a la cárcel, pues están preparando sus defensas. Y sus defensas, no sé qué pensáis vosotros, pero claro, es que no lo he dicho, pero Koldo sería la persona que conduciría ese coche. Claro. Entonces... Sus defensas fundamentalmente se basan en enmerdar todavía más las cosas, ¿no? Para decir, tener cuidado que puedo hablar. Eso es justamente lo que iba a decir. Yo creo que son más mensajes subliminales enviados a Moncloa advirtiendo de que un ingreso en prisión de ambos, de Ábalos y de Koldo, no es gratuito. No es gratuito y le podría costar caro a Pedro Sánchez. Estas informaciones que estamos viendo desde el fin de semana, junto con unas fotografías que también han salido del cumpleaños de Ábalos, el 60 cumpleaños, que aquí contamos nosotros los primeros, en los que Aldama ofreció su restaurante en las 4 torres de Paseo de la Castellana para esa festividad, están apareciendo justamente en vísperas de que se realice la vistilla en el Tribunal Supremo, en el que se va a decidir si Ábalos y Koldo van a Soto de Real o no. Y eso es muy importante. Se está manteniendo ahora mismo, si me permites, se está manteniendo una discusión suprajurídica, porque si va a haber suficientes reaños, lo digo de una forma fina, para meter en la cárcel a estos dos. Y yo creo que esta es la clave de este asunto, que ahora mismo unos y otros se están moviendo y desde luego las defensas de Koldo, de Cerdán y todo esto. Oigan ustedes, tengan ustedes cuidado, porque yo la puedo montar en cualquier momento. O sea, pensáis que puede ser una estrategia, ¿no? de Koldo, ¿no? De cara a... Koldo y de Ábalos. En cualquier caso es una estrategia. Y una estrategia, además, que creo que al PSOE se le puede complicar porque en cualquier momento podría sumarse Cerdán. Si el propio Cerdán entendiera que se le puede estar dejando un poco expuesto a su futuro, también se puede sumar. Hay mucha gente que ha recordado o que se ha fijado en una carpeta roja que lleva Santos Cerdán cuando sale de prisión. Hay gente... hay gente próxima al partido que dice que la propia carpeta
se parece mucho a una carpeta que llevaba Santos Cerdán cuando era el secretario de organización del PSOE y en la que llevaba información importante del partido. Dicen que es un guiño, no dicen que hay nada ahí, pero es una forma de decir, ojo que yo sigo manteniendo información bastante seria, crítica para el partido. Entonces, ahora entramos en un momento de un poco de juego de tronos y pues hay que recordar que Cerdán ha salido de la cárcel hace 5 días, ¿no? Ujú. En el mismo momento de salir de la cárcel dijo que iba a ir a convocar una rueda de prensa para el día siguiente, me parece, ¿no? Y no ha sido verdad. Entonces puede formar parte de estas estrategias que estamos viendo, es decir, están hablando entre ellos, dice, tú metes esto, yo meto esto ahora, meto tal, enmerdamos todavía más las circunstancias del ambiente y a ver qué sale por ahí. Pero yo tengo claro que de aquí al jueves Cerdán va a hablar. Por lo menos. Y de ser cierta esta información, que no tenemos por qué dudar evidentemente de lo que publican los compañeros, de ser cierta, ¿por qué esto es grave? ¿Por qué esta reunión entre Sánchez y Otegi? Hombre, reunirse con Otegi en cualquier caso para un político demócrata español me parece una indecencia política por una razón fundamental, porque está condenado por terrorismo. Era el coordinador de una banda terrorista, es decir, no es como cualquiera. Y pactar supuestamente con él, pues me parece una indignidad absoluta. Por tanto, es muy importante. Y además, era una reunión que no tenía un objeto político, porque los votos de Otegi no le hacían falta, ya los tenía. Por tanto, si tú me dices eso, es decir, reunirte con Otegi, eso no lo hace una persona que no tenga otro interés diferente. A mí hay una cosa que me llama la atención, que es el desmentido de Otegi. En primer lugar, por la rotundidad de los términos que utiliza, en los que llega a poner su puesto como coordinador general de Bildu por delante. Dice, si alguien demuestra que esto ha ocurrido, yo dimito. Se lo prometo a todos los vascos y demás, un poco la parafernalia de palabrería que usa muchas veces, ¿no? Pero es que es verdad que a Arnaldo Otegi, y en concreto a Bildu, no les molestan las fotos con Pedro Sánchez. De hecho, muchas veces las han buscado y las han perseguido como legitimación a su posición política, a entender que son un agente político de la izquierda y que bueno, pues que están legitimados. Que ¿no? forman parte de la normalidad democrática. Efectivamente, pues nada mejor que decir, oye, pues antes de la moción de censura, el actual presidente del gobierno vino a un caserío, nos reunimos y pactamos y tal. Bueno, a Otegi no le sienta mal esto, ¿no? Hay que recordar que cuando pacta el PSOE con Bildu en el Congreso, Bildu exige que se haga una foto Pedro Sánchez y Maite Azpurúa dándose la mano y así muy sonriente, una foto que en su momento fue muy polémica, que si recuerdan los espectadores, Maite Azpurúa llevaba un traje verde muy característico, es una foto muy, muy icónica ya, ¿no? Bildu no tiene ningún problema en hacerse fotos con Sánchez. Entonces, me chirría bastante el tema de ese desmentido tan rotundo por parte de Arnaldo Otegi. En todo caso, yo os digo una cosa. Si esta reunión se hubiera celebrado, no se celebró sin que el PNV lo supiera. Esto es absolutamente cierto, porque los votos del PNV sí que los necesitaba. Es decir, yo no te voy a poner los cuernos con Bildu si tus votos los necesito para ser presidente del gobierno. Por tanto, aquí hay una cosa que es absolutamente cierta. Si al final esta reunión se demuestra con toda claridad que ha sido certera, con toda seguridad que el PNV estaba implicado en ella. Y sobre todo porque quien la organizaba además era Anchón Alonso, Anchón Alonso, es del PNV. PNV. de Cerdán, que es uno de los enlaces con el PNV, efectivamente, es del PNV. Esta es una derivada del tema que a mí me parece de extraordinaria importancia. Pues veremos a ver qué pasa de aquí al jueves, que como bien decís, seguramente esto no quedará aquí. Cambiamos de asunto porque este lunes el fiscal general del Estado ha dimitido tras la sentencia del Supremo que lo ha condenado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. En una carta remitida al ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, o el ex ya fiscal general del Estado, ha dicho que ha llegado el momento de abandonar. Un poco tarde, ¿no? Yo tengo la impresión, primero hay que decir una cosa, esto no es un abandono, esto es una dimisión, porque está inhabilitado. Es que el problema no es que se abandone gloriosamente porque le han ofendido, es que está inhabilitado para moverse en ese puesto. Y también porque el gobierno necesita su dimisión para poder elegir a otra persona. Sin duda.
Claro. Estamos especulando sobre esa persona ahora mismo y a mí Exactamente. Que el gobierno no puede cambiar a un fiscal general porque quiera. Tiene que haberse retirado ese fiscal general, haber dimitido, Vale. haber... Sí, sí. ¿Y se sabe cuándo será el sustituto, cuándo se nombrará En el al Consejo sustituto? de Ministros, El martes, ¿no? este martes. este martes con toda seguridad. Mm, Y la pregunta del millón es, como ha dicho Carlos, ¿quién va a suceder, ¿Quién va a suceder al fiscal? ¿Se sabe algo? ¿Hay nombres? Fíjate, yo de todo esto de lo de ayer, lo que más me chirrió, lo que más me produjo erisipela es la asquerosidad de ver a una fiscal general del Estado con su marido y además que fue ministra de Justicia manifestándose en contra del Supremo, cuando ella es fiscal del Supremo. Es decir, que es una cosa que no se había visto hasta ahora nunca. Me produce repugnancia, porque es que es parte de un órgano institucional absolutamente respetable al que vas a criticar por una sentencia, y lo vas a hacer con un gentío que además llevaba carteles de lawfare hechos desde casa, porque ya no ahí mismo no lo iban a hacer. O sea que todo estaba preparado de antemano. Y por otro lado, recordemos que este fin de semana Sánchez sigue insistiendo en la inocencia del fiscal general del Estado, independientemente de lo que dice la sentencia. Bueno, no sé qué opináis de estas declaraciones. Yo pienso que al final eso forma parte de un poco del juego político, ¿no? Ellos, claro, sí, ellos tampoco ahora pueden decir, bueno, pues nos hemos equivocado y efectivamente era culpable. Ellos dirán, bueno, pues muy bien, le han condenado, pero para nosotros moralmente sigue siendo inocente, ¿no? Y lo que hizo fue, bueno, pues desvelar un delito, bueno, este relato que habían organizado. O sea, digo, no eres tertuliano de televisión, sí, eres el presidente del gobierno. Pero ya yo creo que ese límite ya lo hemos visto que ya... Se ha traspasado. Es que no, yo creo que a poco de tiempo. Llega ya a sorprender ya al final, porque donde dije digo Diego y todo este tipo. Este lunes publicaba Antonio Caño en The Objective, no sé si lo habéis leído, un artículo muy interesante que... Siempre los de Antonio Caño son muy interesantes. Es muy interesante, sí, y lo que decía, si esta ha sido la reacción, ¿no?, del gobierno o de Sánchez a la sentencia del fiscal general, ¿cuál será la reacción si en unos meses vemos que una derrota en los tribunales de su mujer, de Begoña Gómez, o de su hermano, o de Ábalos, o de Cerdán? O jueves y viernes. Exactamente, o sea, hasta dónde, si han llegado hasta este punto con el fiscal general, hasta dónde no llegarán, ¿no?, con su mujer o con su hermano, ¿no?, por ejemplo. Yo creo que en el caso de su mujer, porque además, según sabemos, es lo que le toca directamente la fibra. Bueno, ya hemos visto además que grandes hitos en este caso de Begoña Gómez son los que han provocado pues sus 5 días de reflexión y demás. Yo creo que el Sánchez más iracundo lo podríamos conocer en el caso de que haya una condena o una sentencia importante contra su mujer. Ahí yo creo que sería un antes y un después en lo que conocemos de Pedro Sánchez. Con su hermano yo creo que también podría pasar, pero es que su hermano va a ser el siguiente, porque ya tiene fijado el juicio para principios de febrero, y si va tan rápido como lo del Supremo, es decir, unos días de juicio visto para sentencia y luego conocemos un fallo o la propia sentencia al cabo de unas semanas, nos podemos estar encontrando a lo mejor en un mes de abril. Antes tenemos, no queda mucho. Antes tenemos lo de Begoña, que es en diciembre. No tiene una aparición en Begoña en el juzgado. Yo creo que sí. ¿En diciembre? En diciembre, me parece que es el día 12, una cosa por el estilo. Una comparecencia. En todo caso, todavía está en fase de instrucción la causa contra ella. De ahí a un hipotético juicio y en qué momento todavía queda mucho. Ahora, yo creo que no hace falta esperar tanto tiempo. Yo creo que el propio viernes, jueves o viernes, como estos dos sujetos entran en la cárcel, desde luego la cara que tenía hoy Ábalos era de precarcelario, vamos. Ábalos incluso ha dicho que no tiene ni 6.000 euros, ¿no?, en la cuenta, y que como le ponga la fianza, pues que le meten en la cárcel y que ellos verán si quieren meter a un diputado en prisión. Y dice, será la culpa de... O sea, la presión ahora la va a tener el juez, porque es un diputado. Es otra presión, es decir, que no tengo dinero, ¿eh? Claro. A ver si van a meterme a un insolvente en la cárcel. A un diputado insolvente. Sí. Yo tengo la impresión de que la Fiscalía, cuando ha pedido al juez hacer esta vistilla para ver si se cambian las condiciones de ambos, de Ábalos y de Koldo, el hecho de que pida 20 años, las acusaciones populares 30,
hace muy posible el ingreso de ambos en prisión 24 preventiva. en el caso de 24. Entonces, Es una barbaridad. yo tengo la impresión de que con ello quieren ablandar sobre todo a Koldo para llegar a algún pacto con la Fiscalía y que eso sirva de cara al juicio como pruebas atenuante para él y pruebas fehacientes de que todo lo que ha investigado la UCO es así y se pueda condenar a los que están por encima de Koldo, ¿no? Que yo creo que es la figura central. Ábalos evidentemente también podría cantar y tirar de la manta, pero en fin, yo creo que el más débil de los dos es Koldo y ahí se juega mucho el que entren o no. Pues sí, imaginémonos que se diera la situación de que entrara finalmente Ábalos, que Ábalos no perdería la condición de diputado al entrar en prisión, porque solo la pierde en el caso de delito flagrante. y de que sea condenado, ¿no? De condena. Bueno, hay que recordar que la normativa del Congreso obliga al Congreso a poner en cualquier situación a un diputado que no pueda asistir al Congreso una forma de votación telemática. Es decir, ¿podría llegar a darse el caso de que a Ábalos se le permitiera votar desde prisión? No. No, el Congreso ya ha dicho que si le meten en la cárcel sería un escaño menos en la mayoría que tiene Sánchez, ya muy débil en el Congreso. ¿Y el Congreso Pero legalmente sigue teniendo el estatus. Legalmente seguiría siendo... ¿El Congreso no le abriría un expediente? ¿Tiene que abrir un expediente parlamentario? No me consta, Entre pero... otras cosas por faltas de asistencia. Bueno, yo creo que le exime el tener una multa por... Pero bueno, es que las tonterías de esas luego, a la hora de la verdad, también cuentan. Pero evidentemente estaríamos ante una situación inédita, como ya hemos visto en los últimos meses, como tantas cosas. Pero según explicó el Congreso, si a un diputado le meten en prisión, no vota en las votaciones que haya que hacer. Vale. Bueno, veremos a ver en qué queda este asunto y cambiamos de tema porque este lunes hemos podido conocer parte de las declaraciones de Leire Díez, la fontanera del PSOE, ante el juez. Ha rechazado que hubiese actuado por encargo de Pedro Sánchez, como había admitido en grabaciones previas, y también ha declarado que conoce a Sánchez y a Ábalos de algunos mítines, de algún par de mítines del PSOE. ¿No es así? Cuéntanos, Pelayo. Sí, pues aquí nadie conoce a nadie, nadie sabe nada, nadie dijo nunca nada. Pues Leire simplemente la propia Leire le han puesto los audios en los que ella misma explica pues todo lo que hace, toda la operativa, porque ella era muy locuaz cuando hablaba con el fiscal Estampa o con el guardia civil Rubén Villalba, le contaba de todo. Muchas veces sacaba más información quien se reunía con Leire Díez que la propia Leire Díez, es una cosa curiosa. Pero bueno, la propia Leire dice que no se reconoce en esos audios, que a ella no le encargó nada al PSOE, que el PSOE nunca le ha pagado nada, que no ha hecho ningún tipo de labor, ningún tipo de trabajo para limpiar, como le decía que le había encargado Pedro Sánchez, que no conoce a Santos Cerdán más que de 2 reuniones que ha tenido, que coincidió una vez en un mitin con Ábalos, en otra con Sánchez, que poco menos que, bueno, pues que ella está allí, pues que no sabemos por qué, pero que ella no ha hecho absolutamente nada. Exacto, y que simplemente, bueno, pues que es una periodista de investigación que estaba haciendo un libro y al final todas estas circunstancias le han rodeado y se ha visto en esta situación. Ahora, dice Pelayo, hay una contradicción entre ella misma, es decir, porque hay una contradicción porque ella ha reconocido en unos audios que tiene cuando habló con los fiscales, reconociendo todo este paripeo. O sea que evidentemente no se la va a creer. Claro, sí, ha sido muy locuaz, ¿no? Hablando con todo el mundo, con periodistas, en platos de televisión y ahora, bueno, parece que se retracta. Que son personas imputadas y entonces se defienden como pueden. A mí me viene a la memoria cómo Santos Cerdán y Anchón Alonso en su primera declaración en el Supremo negaban que la repartición de Servinavar se hubiera realizado y juraban y perjuraban que de aquella firma del documento no pasó nada más. Y luego, en el segundo informe de la UCO, nos hemos encontrado una retahíla de actuaciones de Servinavar, es decir, Anchón Alonso, a favor de Cerdán, increíbles, desde contratando a la hermana, al cuñado, pagándole Servinavar los inmuebles de alquiler aquí a Cerdán en Madrid, con lo cual hay una ligazón evidente. O sea que
no nos creamos estas declaraciones ante jueces, instructores, porque están imputados e intentan salvar lo que pueden salvar. Vamos a lo que decíamos en principio de las mentiras en este objetivo directo de hoy. Por ejemplo, hoy ha intervenido en el Senado el delegado del Gobierno en Madrid, que ha sido una auténtica apoteosis de mentiras. Cada vez que le preguntaban, ¿y usted iba en el coche, en el vehículo? Decía, no lo recuerdo. O sea, es que, vamos, que no lo recuerdo. Yo voy con Pedro Sánchez y ¿cómo no voy a recordarlo? Y de periodista lo recordaría más. Es decir, que es una mentira tras mentira. Es decir, estamos en un momento en que para todo el mundo es difícil de moverse, pero también para los periodistas. Efectivamente, es que además los imputados, los investigados, tienen el derecho a mentir. Entonces, en un panorama político como el actual, tan lleno de imputados, si la política muchas veces se va unida a la mentira, es que ahora hay muchos que están hasta legitimados a mentir. En el Senado no pueden mentir. En el Senado no pueden mentir. En el Senado no pueden mentir. Sí, van como... Sí. En el Senado no se puede mentir. Lo que tú no te puedes es callar, pero mentir, decir una cosa, y este ha mentido. Pues lo tenemos que dejar ya aquí. Muchas gracias a Antonio, Pelayo y Carlos por acompañarnos y muchas gracias como siempre a vosotros. Nos vemos en un par de días.